SENOA, al Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato, COCOMASIA, al Consejo Laboral Afrocolombiano, CLAF, a la Corporación Señor de los Milagros, a la Fundación Afrocolombiana Arcoíris, Comunidad LGBTI, a la Fundación Escuela Folclórica del Pacífico Sur Tumac, al Movimiento Nacional Cimarrón, al Proceso de Comunidades Negras, a la Red Departamental de Mujeres Chocuanas, a la Universidad ICESI de Cali y su Centro de Estudios Afrodiaspóricos, CEAF, y a la Universidad Santiago de Cali, a todas las demás organizaciones que han venido y que omito nombrar, pido disculpas por eso. También saludo a todos los miembros de la bancada afrodescendiente aquí en el Congreso de la República. En lo particular, quiero expresar con mucha sinceridad que percibo un ambiente diferente y una sensación diferente frente a lo que tiene que ver con los avances, los espacios de derechos propios de la comunidad afrocolombiana, que lo que teníamos como panorama en el año 2010, cuando llegué al Senado, no se parece al panorama que veo hoy. Sinceramente lo digo, que en ese entonces reconozco hubo una presión fuerte desde la sociedad civil, porque siempre ha habido organizaciones que han estado trabajando por lograr esos espacios y por defender esos derechos políticos y de participación propios de las comunidades afrocolombianas, que sí ha habido un tejido social y las organizaciones sociales, los consejos comunitarios y las organizaciones de base siempre han estado ahí, que estuvieron para sacar adelante la ley, que fueron definitivas, y en ese sentido quiero reconocer lo que fue la labor de líderes como Pastor Murillo, como Juan de Dios Mosquera, como Luis Ernesto Olave, como Javier Marrugo, como Edwin Salcedo, como 5.000 firmas que se consiguieron para radicar el proyecto de ley, el apoyo de África en la escuela, del Movimiento Nacional Cimarrón, de la Universidad Nacional, de la Universidad del Valle, de la Universidad Distrital, entre otras, del Instituto Nacional Demócrata, que nos apoyó mucho en ese momento, cuando se empezó a plantear que era necesario en Colombia sacar adelante una ley antirracismo. Hubo personas que se opusieron y estas organizaciones fueron muy importantes, el PNUD y el IRI, el Instituto Internacional Republicano, y en general entidades de cooperación internacional. Influyó mucho que para esa época había un movimiento a nivel internacional que estaba abogando y presionando para que los países tuvieran una ley antirracismo. También influyó el hecho de demostrar que por el racismo se generaba pobreza y que con la ley podíamos generar oportunidades económicas. Siempre citamos el ejemplo de un periódico en Cali, en donde se convocaba para un empleo y colocaban abajo un NN, y entonces la gente no sabía qué era el NN, hasta que descubrieron que NN significaba no negro, y que el empleo era para todos menos para los negros, en Cali, por ejemplo. Y ese ejemplo siempre lo traíamos, o los ejemplos donde conseguimos aquí en Bogotá un aviso de una casa que se iba a arrendar y decía, se arrienda, y abajo decía, no negros. Y así diferentes ejemplos que citábamos en ese entonces y que fueron sensibilizando poco a poco a todos los congresistas y al gobierno nacional
presidente Santos apoyó la ley, el ministro Vargas Lleras en su momento, él como ministro del Interior respaldó la ley y fue una ley que finalmente se abrió paso y también permitió la entrada de muchas otras formas de discriminación. Se cobijó no solo la discriminación racial, sino que se incluyó la discriminación por sexo, por ejemplo, por orientación sexual, por motivos políticos, por motivos religiosos, y se convirtió como en un modelo de convivencia con respeto, que es algo en lo que nosotros creemos, y ya más adelante le dio cabida también a la población con discapacidad en Colombia, lo cual celebramos. Y en esta presentación que voy a hacer, en este análisis de lo que fue la ley, voy a hacer una intersección o un cruce entre lo que tenemos como decenio afro, porque la convocatoria que nos hace la bancada afro aquí a este evento es muy importante, es decir, el Congreso va a entrar a desarrollar el decenio afro. Hace 4 años no teníamos bancada afro. Hace 4 años a nosotros nos ayudó el doctor Emel Hurtado, nos ayudó mucho el doctor Edison Delgado, nos ayudó el doctor Velasco, que fue ponente también, pero no teníamos en el Congreso una bancada afro. De modo que yo tengo la intención hoy de decirles a ustedes que no me voy a rasgar las vestiduras, como lo hacía hace 4 años, diciendo que no, que en este país no se ha hecho nada por la población afro y que nadie es sensible. No, yo creo que después de 4 años se ha avanzado y me parece que lo están logrando las organizaciones. Me acuerdo cuando hicimos el debate en plenaria de Senado, nunca se había llevado a una plenaria el tema de afrocolombianidad, hicimos el debate relacionado con la consulta previa y pues yo quedé prácticamente solo haciendo el debate ahí en la plenaria y todo el tiempo insistimos en que la consultiva debía estar conformada por las organizaciones de base y por los consejos comunitarios. Y la Corte ha apoyado, ha respaldado, ha ido abriendo sus espacios y hoy en día eso es una realidad. Hace 4 años no teníamos esa consultiva. Hace 4 años no teníamos una conciencia de lo que era la consulta previa. Hace 4 años no teníamos la bancada afro, que ahora se va a convertir en comisión legal. Hace 4 años nosotros no teníamos una claridad a nivel de la sociedad de la existencia de una problemática de racismo. No existían los mecanismos judiciales para que la gente denunciara por racismo. Una moción de orden. Yo considero que nuestro ministro necesita un aplauso de todos nosotros. Ya le iba a saludar al doctor Murillo. No teníamos en el gobierno espacios como por ejemplo a nuestro ministro, el doctor Murillo. No teníamos yo sé que usted es una persona comprometida con la causa afrocolombiana. Se ha tratado de hacer ver como que usted tuviera que resolver todo el problema, pero eso es un problema estructural
y ahí hay que avanzar y todos tenemos que avanzar, pero no podemos decir que no hemos avanzado. Ese es mi principal mensaje. Sí hemos avanzado. Y no es el mismo panorama político de hace 4 años. O sea, hoy tenemos más fuerza política. Tenemos a la doctora Zulia, que hizo una gran labor allá en la alcaldía de Quibdó y está en este momento en el gobierno. Tenemos a la doctora Nigeria, que tiene un reconocimiento a nivel nacional también y está en la Defensoría del Pueblo. Tenemos a nuestra viceministra, a la doctora Vázquez, que es la viceministra del Interior para la participación e igualdad de derechos, eso es importante. Y tenemos a la doctora Góngora, que es la directora de Asuntos para Comunidades Afro, Raizales y Palenqueros del Ministerio del Interior. De modo que yo sí envío hoy un mensaje de optimismo. Me pueden decir a mí que no, que tan optimista, pero para lo que teníamos hace 4 años sí hemos avanzado. Ahora, como les decía, si nos ponemos a mirar el decenio afro, ese decenio nos ayuda, porque son 10 años en los cuales la comunidad internacional va a trabajar en todo el tema de promoción, en el tema de divulgación, de pedagogía a nivel mundial, y eso nos va a ayudar. Entonces, que la bancada afro traiga hoy ese tema del decenio aquí al Congreso es muy importante. Y yo lanzo mi hipótesis. La ley antidiscriminación, la ley antirracismo, la ley 1482, le apunta a 3 de los varios ejes, pero 3 de los principales ejes del decenio, que son los que aparecen ahí en la presentación atrás, no sé si estará ahí que son los que vemos. Uno se llama reconocimiento, que es visibilizar la problemática. La ley ha ayudado, porque, por ejemplo, ya la gente denuncia mucho más, o a la gente ya le da temor discriminar o colocar un aviso que diga no negro, sacar un aviso en el periódico que diga se ofrece empleo y abajo no negro. Ya la gente no está haciendo eso. De pronto sí lo hacen, pero saben que van a tener un problema. También ahí los medios de comunicación han ayudado y ya la gente en general dice, lo voy a denunciar. Entonces, la ley provocó una visibilización de la problemática en Colombia y eso va en la línea de este eje del decenio, que para combatir la discriminación a nivel mundial hay que lograr un reconocimiento del problema, que el problema se visibilice, porque el problema estaba oculto y no pasaba nada. La ley ayudó a que la gente empezara a hablar de ese tema y aunque todavía no ha habido ninguno condenado, sí ha habido muchas denuncias y el solo hecho de que alguien lo denuncie, eso es incómodo y eso ha generado que la gente en la fiscalía tenga que ir a pedir perdón o a retractarse. Entonces, sí se ha avanzado en reconocimiento. El otro tema importante que vemos ahí es el del desarrollo, que en ese sentido es en el que menos se ha avanzado y es donde más hay que trabajar. Hay que aprovechar ahora todo el proceso de paz porque la gran mayoría, digamos, un porcentaje altísimo de las víctimas de Colombia son afrocolombianos. Entonces, hay un reto muy grande, que un camino para avanzar en el tema de desarrollo, porque hay pobreza, porque hay mucho por hacer por el Pacífico, mucho por hacer por las regiones más deprimidas del país, de donde ustedes vienen. Ahí va a ser fundamental que estemos muy activos para reivindicar los derechos de las víctimas, para que haya una reparación integral. Y dentro de ese tema hago énfasis en todo lo relacionado con la restitución de tierras, que ahí va a ser vital que estemos bien organizados y va a ser indispensable que la bancada afro nos ayude, porque ese es el tema más
menos avanzado, en donde menos avances hay, es el de desarrollo, que tiene que ver con el tema de educación, que tiene que ver con el tema de salud, que tiene que ver con el tema de vivienda, de empleo, de infraestructura, de saneamiento básico. Ahí es donde hay que trabajar, aunque la bancada afro hizo un esfuerzo grande aquí en el Congreso y en el plan de desarrollo lograron incluir unos temas importantes que hay que valorarlos. No podemos decir aquí que no hicieron nada, que no han hecho nada, no, sí, ahí ya por lo menos no lo teníamos hace 4 años, ahí se va avanzando y lograron incluir ese tema. No había consultiva en ese momento, pero por lo menos quedó algo en el plan de desarrollo, pero ahí hay que trabajar muchísimo más y el proceso de paz nos puede ayudar mucho, con las víctimas, como acabo de decir, y con el tema de tierras. Ahí va a ser muy importante. Y el otro tema, la ley entonces ayudó desde su concepción para generar oportunidades para que a la gente no le fueran a negar sus derechos o su acceso a un subsidio del Estado, porque eso se llamaba discriminación, tipo penal de discriminación racial, o el hostigamiento, por ejemplo, en un establecimiento educativo, porque si comienzan a hostigar a un estudiante en el colegio o en la universidad, le están negando la posibilidad que a través de la educación pueda acceder a unas oportunidades laborales, a unas oportunidades en el mundo laboral. Y el tercer tema es el de la justicia. Y sí, la ley ayudó en el tema de la justicia porque movió el aparato judicial. Y tengo una estadística de qué ha pasado con el aparato judicial, que es la que vamos a presentar, es la respuesta que nos envió la Fiscalía hace unos días, en donde encontramos que entre el año 2012 al 2014 había radicadas 74 denuncias. No, del 2012 al 2014, 74 denuncias. Y ya luego, del 2014 al 2016, 450 denuncias. Es decir, que eso va en incremento. No todas son de racismo, pero sí en general son de antidiscriminación. Lo que nos permite deducir que la gente sí está denunciando, a pesar de que todavía no hay sentencias condenatorias, pero la gente sabe que está la ley. Y quien va a hostigar sabe que hay una ley. Y quien va a discriminar sabe que hay una ley. Y si va a discriminar a un funcionario público, se cuida, porque ya comienza a haber una conciencia colectiva de que existe una ley. Y comienzan a tramitarse las denuncias. En hostigamiento, en el primer periodo fueron 57, del 2012 al 2014 y del 2014 al 2016, 126. Y de todas estas denuncias, solo ha habido 3 imputaciones y una condena en primera instancia, que fue en Risaralda, en Marsella Caldas, o Marsella, sí, Risaralda, creo, que allí un concejal dijo que las comunidades afros y en general las etnias eran un cáncer, y fue denunciado y condenado. Pero luego, en segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Pereira lo absolvió, porque él dijo allá que no, que él cuando dijo que era un cáncer, él se refería era que el problema económico de las comunidades afrocolombianas y las etnias era tan difícil de tratar como un cáncer, y que en todo caso él pedía disculpas. Entonces, el problema es que los fiscales y los órganos de justicia están confundiendo el tipo penal de discriminación y el tipo penal de hostigamiento con una injuria y con una calumnia. ¿Por qué? Porque la injuria y la calumnia
sí se perdonan cuando alguien se retracta. Cuando usted comete una injuria y ofende a alguien, usted dice, no, le pido disculpas. Por ese motivo, yo voy a proponer y le voy a pedir a la bancada afro del Congreso que nos ayude para que en Colombia podamos hacer algo que se utilizó en Barcelona, España, que es tener unos fiscales que manejen estos delitos. Estos delitos se llaman delitos de odio, que es cuando en la sociedad hay esas expresiones, eso genera odio. Hay un odio por raza, o puede haber un odio por orientación sexual, o puede haber un odio por religión, porque la idea es que también defendamos todos los valores democráticos de nuestra sociedad, y que esos fiscales manejen los delitos de odio en Colombia. Eso le va a dar mucha más fuerza. Entonces esa sería la propuesta concreta para que avanzáramos muchísimo más en todo el tema de la ley. Lo otro que para finalizar quiero plantear tiene que ver con justicia en cuanto al sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición. Una invitación a la bancada afro también y a todos los líderes y organizaciones sociales, porque ahora se van a conformar esas instancias. Son las siguientes: la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Esa va a ser una unidad que se va a crear. Ahí debe haber afros y debe haber una cuota afro. Yo sí soy amigo de que existan cuotas. A mí me parece que para eso existen las acciones afirmativas. Soy amigo de que los partidos políticos deberían tener una cuota con afros. Soy amigo de que existan unas cuotas en el gabinete ministerial, mientras se da el cambio cultural. Eso ha pasado en muchas sociedades. Por ejemplo, en Suecia, para defender a las mujeres, un día comenzaron con las cuotas, hasta que ya en la sociedad se volvió natural que la mujer estuviera en la política y ya no hubo necesidad de volver a aplicar la ley de cuotas. Entonces me parece que en Colombia sí es necesario seguir avanzando en el sistema de cuotas. Si alguien dice, no, pero toda la vida ahí nosotros nos vamos a quedar reivindicando nuestros derechos ahí por pedacitos, no, es que por pedacitos poco a poco vamos logrando también los procesos. Y si logramos las cuotas, vamos avanzando. Entonces, aquí debemos exigir cuotas para que haya afros en la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Que haya afros también. Este es el tema de justicia del decenio afro. En la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, ahí debe haber afros. Y también que haya afros en la Jurisdicción Especial para la Paz, en el Tribunal para la Paz, en la Sala de Amnistías e Indultos y en la Sala de Reconocimiento de Responsabilidad. Es una tarea a la que yo invito que no vayamos a perder ese espacio. Yo pienso que ahora la paz nos abre una gran oportunidad en la lucha por los derechos de las comunidades afrocolombianas. Y también desde ya, si el tema, como parece ser, de la Asamblea Constituyente se abre paso en nuestro país, ahí también las comunidades afro tendrán que exigir unas cuotas para participar políticamente y así ir avanzando en la reivindicación de sus derechos paso a paso, como se ha venido haciendo, pero también en el ejercicio efectivo de sus derechos. Muchísimas gracias. Extendemos un cordial saludo a los representantes Nilton Córdoba y Carlos Julio Bonilla, que también hacen presencia en este evento conmemorativo. El doctor Luis Gilberto Murillo, actual ministro de Ambiente,
Es oriundo de Andagoya, población de la subregión del San Juan en el departamento del Chocó. Ingeniero de minas, magíster en ciencias de la ingeniería y experto en políticas públicas. El doctor Murillo Urrutia se ha desempeñado como analista principal de política internacional de la Agencia de Cooperación Internacional Lutheran World Relief en Washington, D.C., con responsabilidades sobre la región andina, las Islas Filipinas y la región de los Grandes Lagos en África. Murillo, exgobernador electo del departamento del Chocó, regresa a nuestro país después de 10 años. Tiene una larga, amplia experiencia en el sector público y privado colombiano. Dentro de sus más recientes reconocimientos se destacan la medalla inaugural de honor otorgada por el Centro Nacional para la Armonía Racial, el reconocimiento de la Fundación Chao Racismo por su contribución a la distribución social, el Premio Mundial al Buen Gobierno Político y Social en la Segunda Cumbre Internacional de Etnoeducación y Derechos Humanos, el Premio Anual de la Sociedad Brooklyn de Ética y Cultura de la Ciudad de Nueva York, entre muchos otros. Bienvenido, señor ministro, doctor Luis Gilberto Murillo. Muchas gracias. Quiero, en primer lugar, agradecerle por la invitación a este evento tan importante y quiero saludar a la doctora Guillermina Bravo, presidenta de la bancada afrocolombiana, y reconocerle su esfuerzo en los temas del Pacífico y el apoyo que nos dio, sobre todo en los temas energéticos, que gracias a su gestión, pues, el componente energía es muy importante en el crédito que va para la región. Quiero también saludar al doctor Francisco Herrero, director del NDI en Colombia, y también agradecerle por su apoyo a la comunidad afrocolombiana y en general a la democracia en el país. Quisiera también saludar al honorable representante Carlos Alberto Cuero, al representante Nectalí Correa, al honorable representante Hernán Sinisterra, al representante Silvio José Carrasquilla, al honorable representante Julio Gallardo y al honorable representante Wilson Córdoba. Igualmente, resaltar a nuestra representación del Chocó, el representante Nilton Córdoba y Bernardo Flores, y al senador Edison Delgado, el senador Luis Ebeli Andrade, y a todos los honorables representantes y senadores que nos acompañan, y también agradecerle a la bancada del Pacífico Litoral por todo el apoyo que también nos brindaron en el plan Todos Somos Pacífico y que hay que seguirle dando. Saludar al senador Carlos Alberto Baena, y muy interesante su presentación. Un saludo muy especial a mis colegas de gobierno, a la viceministra de Cultura, la doctora Zulia Mena, nuestra viceministra del Interior, de Participación e Igualdad de Derechos, la doctora Carmen Vázquez, a nuestra directora de Asuntos para Comunidades Afrocolombianas y raizales, la doctora Rosa Belisa Góngora, y un saludo muy especial a la doctora Nigeria Rentería, quien es nuestra defensora delegada para los derechos indígenas y de las minorías. Y saludarlos a todas las personalidades que se encuentran aquí, pero no se me haya pasado ninguna, pero era importante hacer ese reconocimiento. Quiero en primer lugar decirles que es muy importante el momento por el cual atraviesa el país, y se ha venido diciendo mucho lo que plantea el académico Sergio Mosquera, de que estamos en la creación de la Tercera República, que es un momento muy similar al de la Constitución del 91, y todo esto debido a que se está construyendo un nuevo país con base en los acuerdos de paz con las FARC, posteriormente con el ELN, y
con base en la implementación de esos acuerdos de paz. Es un momento muy importante y nosotros desde el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, por instrucciones del presidente Santos, vamos a asegurarnos de que la implementación de los acuerdos de paz tengan un enfoque de desarrollo sostenible. Y es muy importante defender esos avances en la construcción de paz, y sobre todo es importante para la comunidad afrocolombiana, para la comunidad indígena y los pueblos y comunidades que han estado en desventaja o excluidos en Colombia. Y el momento es un momento crítico y es un momento donde se requiere, como lo hemos hecho en otras oportunidades, defender postulados tan profundos como el derecho que todos tenemos a la paz. Y por eso el presidente ha dicho que este es el equipo, el gabinete del posconflicto y la construcción de paz. En segundo lugar, la instrucción que tenemos y que haremos desde el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible es lograr en la mejor manera que se tenga un balance entre las necesidades de conservación ambiental que tiene el país y las necesidades de desarrollo económico que tiene el país. Hay posiciones extremas, algunas de carácter ideológico, otras por convencimiento académico, intelectual, pero hay que ir acercando posiciones e ir logrando ese balance que requiere el desarrollo sostenible. Y ahí van a haber muchas discusiones. Yo ayer es bueno estar aquí hoy en este recinto, en un evento como este, porque normalmente en este recinto casi siempre nosotros nos encontramos con muchas peleas y posiciones encontradas, y a mí me inauguraron ayer en el Congreso, pero hay que dar la cara y responder. Pero ha sido difícil encontrar ese balance y yo creo que hay que seguir trabajando para encontrarlo. Y en tercer lugar, hay que territorializar y regionalizar las políticas ambientales y desarrollo sostenible. Y hay que incluir mayor diálogo con las regiones, con las comunidades, con la sociedad civil, sobre muchas decisiones ambientales que son centrales para el país. Y en eso nosotros hemos definido 5 áreas estratégicas que vamos a trabajar con mucho énfasis en los próximos meses. En primer lugar, avanzar en la creación de áreas protegidas, zonificación y ordenamiento del territorio. En segundo lugar, avanzar en la delimitación de páramos, que producen el 70% del agua que requiere país. Son ecosistemas muy estratégicos. Ya se han delimitado 10, este año vamos a delimitar 8 más y nos quedarían pendientes 18. Igualmente, la restauración y recuperación de áreas degradadas por distintas actividades industriales. Hay ecosistemas, como los vemos en el Pacífico, por ejemplo, degradados por la actividad minera ilegal, irracional, antitécnica, y ahí se nos está quedando un gran pasivo ambiental, y hay que empezar a disminuir ese pasivo a través de la recuperación de áreas que han sido degradadas, y allí se puede crear mucho empleo. Yo sé que el doctor Luis Enrique Abadía, que hemos discutido estos temas, sabe que recuperando áreas degradadas por minería, en el caso de Chocó, podemos crear mucho empleo en el contexto del posconflicto, de mucha gente que tenemos con falta de empleo, mucha gente que nos va a llegar a integrarse y que tenemos que darle oportunidades económicas distintas a las que pueden degradar el medio ambiente. Y ahí hay una gran oportunidad. La cuarta área estratégica es la adaptación a cambio climático
y el uso y conservación de la biodiversidad. La mayor amenaza que tiene la biodiversidad en el país tiene que ver con los cambios climáticos, y eso es una gran amenaza para la biodiversidad. Y Colombia solo emite el 0.46% de gases de efecto invernadero, pero los impactos en el país son inmensos y el país tiene que empezar a adaptarse a esa nueva condición climática, y el presidente Santos ha tenido un liderazgo muy importante, y el ministro Vallejo saliente, en lo que tiene que ver con los acuerdos internacionales para responder a cambio climático, y el último, obviamente, el Acuerdo de París. Allí también hay enormes oportunidades de crecimiento y hacer que la economía colombiana cada vez sea menos intensa en carbono. Y la quinta área estratégica es emprendimientos y negocios verdes, venta de servicios ambientales. Hace muchos años, en el Chocó, con la doctora Zulia, que estaba en el Congreso, nosotros hablábamos de la necesidad de vender bonos ambientales. En esa época le llamábamos así, porque se había aprobado el protocolo de Kioto, y que eso era una gran oportunidad para las comunidades, para territorios, colectivos de comunidades negras, afrocolombianas, para resguardos indígenas, que había una gran oportunidad de que realmente se nos pagara por conservar los bosques. Y eso se quedó ahí como en el tintero, pero yo creo que hoy hay una oportunidad grande de sacar adelante ese tipo de propuestas que muestren que conservar nuestra riqueza ambiental realmente genera desarrollo económico, una nueva manera de desarrollar al país. Y ahora, hoy no es solamente eso, sino todo el potencial que nos da el uso de la biodiversidad. Nosotros tenemos los mejores bancos genéticos del mundo por el endemismo de nuestros bosques. Y allí hay una enorme oportunidad. No se ha reglamentado todavía la manera de acceder a esos bancos genéticos, que son bancos genéticos de las comunidades. Y es como las comunidades lideran sus propios procesos de emprendimientos verdes y son socios estratégicos en esas inversiones y pueden sacar adelante esas inversiones. Y tenemos unas transversales donde le pedimos ayuda, como siempre, a nuestros amigos del Congreso, y es el fortalecimiento del Sistema Nacional Ambiental. La gran realidad, y yo se lo he planteado al ministro Cárdenas, es que el Sistema Nacional Ambiental y el Ministerio del Ambiente tienen problemas de financiación de su operación. Es decir, el país está en un nuevo momento ambiental, hay mucha conciencia ambiental. Ustedes, los movimientos sociales, ¿cómo están? Ustedes acaban de ver lo de Salento en el Quindío, lo de Córdoba, lo de Pijao, del tema de minería. Hay gran actividad de movilización social, pero el sector ambiental requiere mayores herramientas, mayores recursos para cumplir con las metas que la sociedad hoy le está dando. Y ahí sí vamos a requerir mucho apoyo del Congreso y de la comunidad internacional para fortalecer al Ministerio del Ambiente, Desarrollo Sostenible y al Sistema Nacional Ambiental. Y obviamente comunicación estratégica, que es otra línea transversal. Y por último, un diálogo efectivo con los territorios y con las comunidades. Una de las cosas que yo he venido planteando ya es que hay que hacer más abierto el proceso de licenciamiento que se da en el país, o sea, los ruidos en torno a la licencia de la Serranía de la Macarena, los ruidos en torno a cómo se ha manejado la licencia del puerto de Mamonal, o los ruidos que se están dando alrededor de la hidroeléctrica del Quimbo, donde al parecer no se han cumplido unos compromisos, son ejemplos de lo que no se debe hacer, eso no debe volver a suceder. Y para que no suceda tenemos que fortalecer el instrumento de la licencia ambiental y hacerlo más abierto, que esas decisiones las vaya conociendo la ciudadanía a medida que se van tomando. Y que realmente, a mí me extrañó mucho ayer escuchar al gobernador del Huila que decía que estaba pidiendo una audiencia para hablar del tema, porque él no puede pedir una audiencia pública. Pues no, es que yo creo que estamos en obligación de hacer todas las audiencias públicas que se requieran para que estos procesos la comunidad pueda participar y cumplir con los compromisos que se hagan de mitigación, de compensación, etc. Y ese va a ser el nuevo estilo y enfoque del ministerio. Los territorios, las comunidades, la sociedad civil,
sobre todo esas comunidades como la de Andagoya, tan apartadas, son importantes en la toma de decisiones ambientales. Y lo único, pues me comprometo, saludo a todos los líderes de organizaciones de la sociedad civil que están aquí, líderes afrodescendientes, indígenas, que veo muchas caras conocidas, y mi único compromiso realmente es, hay muchos problemas en el ministerio, es un ministerio que tiene muchos desafíos. Alguien me decía que lo más probable es que a uno le vaya mal, pero bueno, hay que dar de pensar que le va bien. Pero mi único compromiso y que he hecho con el presidente, con el país y con ustedes es realmente, y es el compromiso de todo nuestro equipo en el gobierno, es de ser buenos funcionarios y buenos ciudadanos y ciudadanas. Y en el caso mío, ser un buen ministro. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Una mujer afrocolombiana es la viceministra de la Participación e Igualdad de Derechos del Ministerio del Interior. Se trata de la abogada Carmen Inés Vázquez, oriunda de Buenaventura, quien se convirtió en la segunda viceministra afro en la historia de nuestro país. La doctora Carmen Inés Vázquez se desempeñó como asesora jurídica del Programa Presidencial para Población Afrocolombiana y como codirectora de la Cumbre Mundial Afro que se llevó a cabo en el país en el año 2013. Le damos un cordial saludo de bienvenida también a la señora viceministra, doctora Carmen Inés Vázquez. Muy buenos días para todas y para todos. Pero los veo muy serios y estamos en el mes de mayo, que es el mes de la afrocolombianidad, así que a sonreír, que estamos celebrando un mes muy importante para todos y para todas. Muchas gracias. En primer lugar, quiero saludar muy especialmente a la bancada afrocolombiana, a su presidenta, la doctora Guillermina Bravo, y a todos y cada uno de los representantes que hacen una tarea muy importante en el Congreso de la República para sacar adelante los temas que tienen que ver con nosotros, los negros, los afrocolombianos, palenqueros y raizales de este país. Un saludo muy especial y agradecimiento especial al Instituto Nacional Demócrata por el apoyo para la realización de este evento. Y por supuesto un saludo cariñoso, afectuoso para todos y todas los negros, los afrocolombianos, palenqueros y raizales que están en este recinto. Y por supuesto a nuestro ministro, el doctor Luis Gilberto Murillo, que tenía toda la intención de acompañarlo el lunes y no pude acompañarlo porque llegué hoy tarde a esta reunión precisamente por no poderlo acompañar ese día, porque estaba delegada al Foro Permanente de las Cuestiones Indígenas en Naciones Unidas. Acabo de llegar prácticamente al país, pero sé que tuviste una posesión excelente, muy emotiva, como la merece nuestro líder y afro de toda la vida, un líder de todos los tiempos. La doctora Zulia, nuestra viceministra de Cultura. Ya me estaban haciendo falta afros en el gobierno, me sentía muy solita, así que bienvenidos, muchísimas gracias por estar en el gobierno. Sé que vamos a hacer un trabajo muy importante juntos, tenemos muchas tareas y muchas cosas que hacer. Y la doctora Nigeria, saludo especial, también nuestra delegada en la Defensoría del Pueblo para Asuntos Étnicos, doctora Rosa Góngora, directora de Asuntos de Comunidades Negras del Ministerio del Interior. Por acá veo el rector de la Universidad de Santiago, ¿cierto? Bienvenido, usted como siempre también apoyándonos y acompañándonos en todos los temas de las comunidades. Yo quisiera simplemente hacer referencia a dos temas que me parecen de la mayor importancia y relevancia para el momento que vive nuestro país. Uno, que después de muchos años, por fin tenemos un espacio nacional de consulta de medidas legislativas que puedan afectar a las comunidades negras de Colombia. Gracias. No fue fácil la constitución del espacio y no por culpa atribuible a ninguna persona en especial o a ninguna institución en especial. Simplemente estamos hablando de
casi 12 millones de afrocolombianos, negros, palenqueros y raizales. Y por supuesto toda la gente con la legítima intención quería estar en el espacio. Hicimos 32 asambleas departamentales donde asistieron casi 11.000 afrocolombianos. Eso fue una tarea de verdad titánica, pero fue una tarea muy importante que la hicimos con mucho compromiso, sobre todo respetando el principio de la autonomía y respetando el derecho de la participación que tenemos todos los afrocolombianos de participar en esos espacios. Entonces ya tenemos un espacio nacional de consulta, eso es supremamente importante. Ya tiene el gobierno nacional con quien sentarse a hablar de los temas trascendentales e importantes para las comunidades. Y en segundo lugar, yo quisiera hablarles de el decenio, porque el decenio tenemos que apropiárnoslo todos. Miren, el decenio afro existe por iniciativa del gobierno de Colombia, por la tarea y el compromiso que el gobierno colombiano asumió para sacar adelante este decenio. Y allí hizo una labor muy importante un afrocolombiano que ustedes también conocen mucho, un hombre de toda la lucha del proceso afro, de todos los tiempos, el doctor Pastor Murillo. Él no está en este momento porque está precisamente en Ginebra. Él hace parte del Comité contra la Discriminación Racial de Naciones Unidas y allí, como siempre, haciendo la tarea de reconocimiento de nuestra comunidad. Pero este hombre, el doctor Pastor Murillo, hizo la tarea de hacerle el lobby diplomático que se requería, por supuesto acompañado del gobierno nacional, y logramos este decenio afro. Y esta es una oportunidad muy importante que no podemos desaprovechar. Este decenio afro tiene 3 componentes que son importantes: reconocimiento, justicia y desarrollo. Y cuando nos sentamos con el Ministerio del Interior a hablar de cómo vamos a hacer para que este decenio sea posible y sobre todo tenga la posibilidad de incidir realmente en la vida y en el mejoramiento de la calidad de vida de los afrocolombianos, yo siempre me detengo en el reconocimiento. Y les digo, miren, así nos llevemos 2 o 3 años del decenio haciendo reconocimientos, es absolutamente importante que lo hagamos, porque es la única manera de avanzar en justicia y en desarrollo. Si no logramos que el país entienda y reconozca los inmensos aportes que la comunidad afrocolombiana le ha hecho, pues no vamos a poder avanzar en justicia y desarrollo. Si uno no reconoce que una comunidad es importante, que una comunidad ha hecho aportes, repito, invaluables para la construcción de un país, no tiene cómo avanzar en justicia y desarrollo. Así que allí, gracias al Plan Nacional de Desarrollo, que dejamos un artículo muy importante que nos obliga a construir un plan de acción, yo sí quisiera que en ese plan de acción pudiéramos detenernos en el tema de reconocimiento para luego poder avanzar en justicia y desarrollo. Pero por supuesto también tenemos que avanzar en lo que decía el doctor Baena. Tenemos que lograr una ley de igualdad de oportunidades. Es la única manera. Y también, como lo señalaba él, es una acción afirmativa que es necesaria en este momento. Porque como no hay reconocimiento, por supuesto, no se considera que los afrocolombianos, negros, palenqueros y raizales deban tener una acción afirmativa para que puedan llegar al mismo nivel donde ha llegado el resto de la sociedad. Entonces, primero, reconocimiento. Segundo, trabajar en ley de igualdad de oportunidades, que me parece absolutamente importante. Y tercero, aprovechar también el decenio para empezar a hablar de desarrollo productivo. No podemos seguir siendo una comunidad solamente que nos sentemos a esperar que nos entreguen o nos regalen algo. Nosotros somos capaces y lo hemos demostrado. Aquí hay muchos colombianos y colombianas valiosas que han logrado avanzar en diferentes sectores de la sociedad, sectores productivos. Hay gente muy importante, muy inteligente, con grandes ideas además, que están esperando solamente una oportunidad para desarrollarlas. Pues bueno, tenemos que avanzar en estos 10 años en coger todas esas grandes ideas de nuestros grandes líderes para hacerlas realidad. Estos 10 años son el gran paraguas que necesitamos para avanzar en temas de desarrollo. Por último, quisiera hacerle referencia a lo que vamos a hacer en mayo, en nuestro mes de la afrocolombianidad, que afortunadamente esto arrancó con un día de la afrocolombianidad que es el 21 de mayo, pero enhorabuena, nuestro país ya hace unos 2 o 3 años
hemos empezado a celebrar no solamente el día, sino el mes de la afrocolombianidad, con actividades a lo largo y ancho del país, muchas actividades importantes. Y yo quisiera comentarles 2 o 3 que tenemos pensadas en el Ministerio del Interior. Ustedes saben que el año pasado nosotros lanzamos la Hora contra el Racismo, que es una iniciativa que además ha sido acogida por muchos países. Cuando estuvimos en la OEA haciendo la presentación del decenio afro, muchos países se interesaron por el tema y nos han estado preguntando cómo es el tema de la Hora contra el Racismo, porque ellos quieren hacer la misma tarea que nosotros el 21 de mayo. Así que estamos internacionalizando ya ideas e iniciativas colombianas que me parece importante que el mundo empiece a ir a la misma dirección que tenemos nosotros. El 21 de mayo, de 12 a 1 de la tarde, Hora contra el Racismo. Ese día lo que vamos a hacer es que vamos a tomarnos de las manos con nuestros amigos, con nuestras amigas, tomarnos una foto y la subimos al hashtag #MiSangreAfro para lograr una gran cadena en contra de la discriminación y el racismo. Ese día 18 también tendremos, vamos a rendirle homenaje a un gran afrocolombiano de Valledupar, el señor Socarrás, que fue un hombre pionero y muy destacado en temas de psiquiatría, de educación, de cultura y de política. Acá en el Congreso de la República se va a rendir homenaje porque tenemos una ley que así lo establece, afortunadamente también, y esa es otra parte de reconocimiento que tenemos que hacer. Aquí hay muchos líderes y lideresas que también merecen reconocimientos. Eso es un mensaje para nuestra bancada, también para que empecemos a hacer esa tarea de cada año, hacer un reconocimiento a uno de nuestros líderes o lideresas que han hecho la tarea por nuestra causa y por nuestro proceso. Entonces ese día vamos a rendirle homenaje al señor Felipe Socarrás en estas mismas instalaciones del Congreso de la República. También vamos a lanzar un concurso de investigadores sobre temas afro. La idea es que vamos a lanzar la convocatoria ese mismo 18 para que la gente pueda allegar sus escritos, y los escritos que salgan premiados, o sea, destacados como los primeros, esos escritos serán publicados por el Ministerio del Interior y por supuesto tendrá la oportunidad quien escriba de hacerse reconocer en las labores de literatura, y sobre todo para que la gente empiece a conocer un poquito más de la historia afro. Esos son unos de las... Gracias. Esas son algunas de las actividades que vamos a tener en el mes de mayo, pero por supuesto también acompañaremos a las regiones en las iniciativas que están preparando en Cali, en Quibdó, en Buenaventura. Hay muchas cosas que se van a hacer en el mes de mayo, así que todos a ponernos firmes para acompañar en las regiones todas estas tareas, porque eso es lo que empieza a mostrar lo que sabemos hacer, lo que somos, y sobre todo empieza a contagiar al resto del país de la importancia de celebrar el mes de mayo, el mes de la afrocolombianidad. Muchísimas gracias a todos y a todas, y espero que tengamos de verdad un mes de mayo donde podamos mostrarle al país qué somos los afros, cómo somos los afros, cómo vivimos nuestra cultura, cómo vivimos nuestra educación, de qué somos capaces los afrocolombianos, negros, palenqueros y raizales. Así que muchísimas gracias a todos y todas. Muchísimas gracias, señora viceministra. Saludamos a todas las personas que aún continúan siguiendo el desarrollo de este evento de reconocimiento, este evento conmemorativo para toda la población afro, a través de streaming por el canal Congreso y a través de webmira.com. La doctora Zulia Mena García, actual viceministra de Cultura, nació en el corregimiento de Campo Bonito, en el departamento del Chocó. Es trabajadora social de la Universidad Tecnológica del Chocó, Diego Luis Córdoba, y se especializó en gestión territorial y comunitaria en el Instituto Interamericano para el Desarrollo Económico y Social, INDES. Esto en Washington, Estados Unidos. En el año 1992 fue elegida congresista por la circunscripción especial
obteniendo el favor popular para la alcaldía de Quibdó también. Le damos una cordial bienvenida a la doctora Zulia Mena García, actual viceministra de Cultura. Cuando estaba en el Congreso en el 94, me tocaba colocar un banquito aquí para subir, para que se rían. Bueno, quiero inicialmente saludar a la plenaria. Es un público bastante calificado. Son personas, hombres y mujeres representantes de procesos que han contribuido muchísimo a lo que hoy se ha logrado en torno al reconocimiento de las comunidades. De verdad, mi saludo especial. Hay gente de todas las regiones, de todos los departamentos, del país entero. Quiero saludar a la mesa que está presente hoy aquí, especialmente a la representante Guillermina por la iniciativa de congregarnos en este espacio, al NDI, que desde el 2002 se propusieron apoyar para que la bancada de congresistas existiera. Este proceso está desde el 2002, 2003. Han venido entendiendo que es necesario articular las diferentes fuerzas. Al equipo que está en el gobierno, que estamos allí dando la cara y haciendo parte de lo que es esa Colombia incluyente. A los congresistas del Chocó, un saludo especial, doctor Nilton, ¿cómo está? Doctor Bernardo, un saludo muy especial. Bueno, quiero decirles que estoy muy contenta de estar con ustedes aquí. Me hubiese gustado escuchar las voces de ustedes, de los que están en la plenaria, de cuál es el balance que hacen, para que los que estamos de alguna forma en alguna representación a nivel de las instituciones públicas o privadas en el Congreso, pudiéramos seguir cumpliendo mejor nuestra tarea, pero habrán otros espacios para eso. A mí me invitaron para que compartiera un poco mi experiencia en todo este proceso de construcción de país y de nación, pero yo solo quiero compartir cuáles son los valores, los pilares y los principios que me han movido a mí desde los 7 años para estar de tiempo completo en este proceso, y porque mi identidad, que hace parte de mi vida misma, se ha llenado con los aportes de mucha gente como ustedes y con los aportes de la lucha de líderes que en el mundo han estado luchando por la justicia por encima de los colores. Uno de los valores es el valor del amor que nosotros sentimos que es muy sencillo, pero si no hay amor no se construye justicia. Otro valor es la gratitud y la lealtad con la causa y con lo que hacemos. Son 3 valores que todo ser humano, independiente de los colores, debemos tener para que construyamos realmente desde dentro justicia y que construyamos inclusión, porque si no es así, ni negros, ni indígenas, ni blancos, ni azules, realmente lo podemos hacer. Son 3 valores que mi papá siempre nos enseñaba. Ustedes deben tener amor, primero por los suyos, por los de uno, por los que tienen cerca. La gratitud siempre hay que agradecer. Siempre hay que agradecer y siempre hay que ser leal, cueste lo que cuesta, hasta con la propia vida. Y nosotros nos crecimos con esos valores. En la vida fui incluyendo 3 principios. El primer principio es dejar hasta la última gota de sudor en lo que hago, en el momento preciso. No hay quejas, no hay disculpas, hay que hacerlo ya. Hay que hacerlo ya. Otro principio es no tomarse nada personal. Cuando nosotros como personas y como luchadores de una causa entendamos que nada de lo que pase es personal, nosotros damos un paso adelante. No podemos
No podemos coger cualquier hoja que caiga porque allí es que nos enredamos. Nos enredamos allí y no miramos de frente, no miramos lo estructural. Otro principio fundamental es la verdad. Cueste lo que cueste. Hay que ser honesto, hay que ser transparente. No podemos engañar ni a los de nosotros ni a nadie. No podemos tener rabo de paja para poder avanzar con tranquilidad. Por favor, eso es fundamental. Y eso tiene que ver con lo que tiene sumido el país hoy, que es el problema de la corrupción. Cuando vamos a actuar, cuando vamos a pasar la calle, miramos al lado y lado, a ver qué carro viene, pero nunca miramos hacia arriba. Nunca lo hacemos. Y uno último, a ver si lo veo porque no leo sin mis gafas. No veo sin mis gafas, que ese es muy importante. Espérenme con mis gafas, por favor. El otro que es muy importante es terminar lo que iniciamos. Terminar lo que iniciamos. Cuando terminamos lo que iniciamos, al final del camino está la satisfacción. Está la satisfacción del deber cumplido y vamos dando pasos. En estos procesos nosotros hemos ido avanzando y yo no quiero hablar de lo que hemos hecho, porque lo que hemos hecho, todo lo que estamos aquí, lo sabemos y lo sentimos. Yo quiero hablar del futuro, de lo que nos corresponde hacer. Hoy yo estoy en el Viceministerio de Cultura y pensé mucho aceptarlo cuando me llamó el presidente de la República a través de uno de sus personas cercanas para si yo quería aceptar el Viceministerio de Cultura. Primero, yo he tenido 3 cargos. Primero como congresista 94-98, alcaldesa de Quibdó que terminé el 31 de diciembre y como viceministra de Cultura. Y lo pensé mucho porque la única camiseta que yo me pongo es la camiseta por la inclusión y la dignidad de la gente nuestra. Esa es mi camiseta. Y no renuncio a esa lucha, a mi proyecto de vida, a mi visión, a lo que yo busco. Pero comenzamos a analizar con algunas personas que les preguntamos que nosotros tenemos que hacer parte de la solución. Que si tenemos claridad, no importa dónde estemos. Si tenemos claro la visión y hacia dónde vamos, no importa dónde nos coloquen. Y que lo más importante es estar adentro. Hay que hacer parte de la construcción de este país para poner la diferencia allí donde estemos. Entonces, en el viceministerio hay 2 acciones que debemos emprender, como estamos haciendo todos los compañeros. La primera es desarrollar con grandeza, con lujo de detalles, las tareas administrativas que nos corresponden. Hacer la tarea allí, con lujo de detalle. Porque cuando nosotros fallamos, no está fallando Zuliamena, está fallando un pueblo, porque cuando nos miran como colectivos. Entonces la grandeza tiene que estar allí en dejar hasta la última gota en las tareas puntuales que se están cumpliendo. Estamos cumpliendo y apoyando unos equipos que ya vienen constituidos y llegamos a ser parte de esos equipos. Llegamos a ser parte de la implementación de un plan de desarrollo que ya está definido con sus líneas y con sus presupuestos. Y eso lo debemos tener claro.
dentro de esa realidad nos toca mirar cómo hacemos énfasis para que algo de eso que ya está establecido llegue, no solamente a las comunidades negras, que llegue a los indígenas, que llegue a los campesinos, que llegue a las mujeres, que llegue a la gente excluida de este país. Esa es la primera tarea que debemos cumplir. La segunda tarea, que esa yo no acepto condicionamientos, es la construcción del nuevo país. El eslogan que se tiene es la construcción de un nuevo país. Yo no sé si fueron conscientes, espero que sí, cuando ese eslogan es el que se coloca, todos por un nuevo país. Y esa es nuestra lucha, esa es nuestra lucha. Así como en la Constitución del 91, en esta oportunidad que estamos dando el primer paso, que el primer paso solo es para que se acabe la violencia, para que las diferencias no se resuelvan eliminando al otro. Es el primer paso. Y en ese primer paso, que es acabar con esa forma de resolver las diferencias, tenemos que estar. Porque nosotros hemos sido esos excluidos los más afectados. Dando ese primer paso, nosotros estamos preparados, porque nosotros sabemos qué queremos. Nosotros no estamos comenzando de cero. Es hacer parte de la construcción de ese nuevo país que sea incluyente económica y políticamente y genere las condiciones, las garantías para que eso que buscamos, que es la igualdad de oportunidades, respetando y reconociendo la diversidad, se dé paso. Y ese proceso es a largo plazo. Ese proceso es un proceso que no se hace de un día para otro. Pero para que eso sea así, es necesario incluir no solamente a los grupos armados, es necesario incluir las profundas diferencias que este país tiene, porque todos sabemos las causas de la violencia de Colombia, dónde están. Y hay que remover las raíces profundas del problema de la violencia, que es la injusticia social, es la mala distribución de lo que es para todos. Entonces no se resuelve solo con la firma de los acuerdos en La Habana. Se necesita incluir los otros sectores de este país. Y ese es nuestro papel, con la grandeza, con la altura, con el respeto que nos caracteriza, que sin desconocer el rol y el cargo que tenemos, debemos mantener. Y yo estoy plenamente segura, como conozco al doctor Luis Gilberto como ministro, que es el cargo más visible, que cumpliendo sus funciones como ministro, va a seguir manteniendo esa claridad, porque hemos venido trabajando juntos. Me parece muy importante, doctor Luis Gilberto, que en el Ministerio de Ambiente se incluya la participación de la comunidad. Para nosotros en el Chocó, entre el doctor Luis Gilberto cuando estuve gobernador y Zulia Mena, nuestro eje fundamental era la participación de la gente. Nuestros planes de desarrollo fueron exitosos porque con la gente se tomaban las decisiones. Se formuló con la gente y no dábamos un paso. Si los consejos comunitarios, si los indígenas con sus autoridades, si las mujeres, los grupos que hacen parte de esos territorios no estaban allí. Este país será exitoso cuando incluya las diferencias, cuando no le dé temor de la voz y la palabra de la comunidad. Ese es el punto fundamental. Y el ministerio, que tiene que tomar decisiones tan complejas, el tema de la consulta previa, nosotros no admitimos, porque escuchamos ruidos de meterle la mano a la consulta previa. Pero si se le mete la mano a la consulta previa, debe ser para mejorarla en torno a garantizar los derechos de las comunidades, en torno a garantizar los derechos de las comunidades. Me dicen
doctora Zulia, pero usted habla y no habla como viceministra, como parte del gobierno. Es que el gobierno está diciendo que vamos a construir un nuevo país y yo soy viceministra de Cultura y el Ministerio de Cultura articula esa diversidad y articula las diferencias y el Ministerio de Cultura es el llamado en este país a la construcción de un imaginario colectivo que articule la diferencia. Entonces, mi intervención va en dirección a la razón de ser de lo que debe ser este país, porque el problema es cultural, el problema es de lógicas, que las lógicas no se están incluyendo en la configuración política y económica del nuevo país, la consulta previa. Todo esto que nosotros buscamos hace parte de la configuración cultural, de la identidad de Colombia. Entonces, en este momento, yo quiero dejar claro que en todos los espacios donde voy lo digo, la lucha por la construcción de la nueva Colombia es lo que nos mueve hoy. Y hay que estar allí. Se está buscando, doctora Carmen, la participación de las comunidades negras e indígenas en el proceso de negociación en La Habana. Ya hay unos avances, ya el gobierno aceptó y nosotros necesitamos, con el apoyo en equipo, el trabajo juiciosa que usted viene haciendo, que eso se materialice y que los que vayan a La Habana sean las personas, las organizaciones que tienen claridad de los temas, porque no podemos inventar, no se puede ir a pasear a La Habana. Ese tema hoy es fundamental, llevar las propuestas, que el sector del gobierno, que el sector de la guerrilla escuche qué es lo que nosotros estamos planteando, qué es lo que nosotros estamos buscando. Vamos a trabajar en equipo con el ministro, con la viceministra, la doctora Nigeria que está aquí, la Dirección Nacional de Comunidades Negras, con muchas organizaciones que están trabajando porque la articulación de la población afro a la estructura jurídica y política de este país no se logra solo con la representación de nosotros. Ya escuchábamos aquí que los congresistas son minoría y son 13. Cuando iniciamos en el 94, como lo decía el representante de San Andrés, éramos solo 3. Y allí la voz se hizo sentir. Hoy se hace sentir más y vamos avanzando, pero lo único que logra, hermanos y hermanas, que la inclusión política y económica se dé, es la organización, la planeación, la estrategia y la movilización de la comunidad. No podemos cesar en la movilización y en la organización para lograr efectivamente los derechos. Muchas gracias. Gracias a usted, señora viceministra. La doctora Nigeria Rentería Lozano, defensora delegada para los derechos indígenas y de las minorías étnicas, es abogada de la Universidad La Gran Colombia de Bogotá, con especialización en Derecho Administrativo Contencioso de la Universidad Externado de Colombia y magíster de Ciencias Políticas y Liderazgo Democrático del Instituto de Altos Estudios Europeos. Se ha desempeñado tanto en el sector público como privado, igualmente como alta consejera para la equidad de la mujer. En el año 2012 ingresó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como asesora de enfoque diferencial de la Dirección General y directora de la Regional Chocó. Desde el año 2002, en el mes de noviembre, hasta mayo de 2013, se desempeñó como subdirectora técnica para la atención a la familia y las comunidades. Bienvenida, doctora Nigeria Rentería Lozano. También voy a ponerme mis gafas. Bueno, sí. Sí. Muy buenas tardes a todos y a todas aquí presentes. Un saludo muy especial a la doctora Guillermina Bravo. Agradezco muchísimo esa deferencia suya de esta invitación. Igualmente a toda la bancada afro que hoy está aquí presente,
al señor Francisco Herrera del Instituto Nacional Demócrata por haber también coayudado para que fuera realidad este evento, a mis paisanos Nilton Córdoba y Bernardo Flores, Evelis Andrade, que no se encuentra aquí presente, pero un saludo afectuoso a ellos, al doctor Luis Abadía, defensor regional Chocó, que hoy está también acompañándonos, entre otros, a todos los representantes y líderes y lideresas de las organizaciones afro, negras, raizales y palenqueras del país que hoy acudieron a esta cita. Igualmente, aquí quiero saludar a Uradalia, darle un abrazo, que vuelvo a reencontrarme con ella. Y fundamentalmente usted vea, señor ministro, muy contenta, muy orgullosa, realmente es cada vez un avance el que se va logrando en estos significados. Esto significa mucho para Colombia, mucho para el país, pero también a nivel internacional. Estoy segura de que va a hacerlo muy bien y que eso reflejará, también redundará en mayores beneficios para toda nuestra población negra. Doctora Carmen Vázquez, con quien he venido trabajando, viceministra del Interior, también orgullosa de todo este panel que ustedes hoy están ahí presidiendo, también con mucha responsabilidad, mucho trabajo, y ha venido avanzando en sus temas y unos muy comunes. Mi paisana Zulia Mena, viceministra de Cultura, alguien de que ahora más luego quiero hablar un poco, también haciendo el recuento de lo que ha pasado, y quiero hacer una charla un poquito de defensa de derechos humanos, que es el tema también que me atañe. Quiero saludarle especialmente. Y doctora Rosa Góngora, bienvenida a esta dirección. Ya era necesario y es muy importante su vinculación allí, y sé que también dentro de su gran compromiso tendrá una tarea que desarrollar allí. Señoras y señores, bueno, les decía un poco de que atendiendo todo el tema que ha sido expuesto por nuestros antecesores, yo quisiera hablarles un poco, haciendo un recuento para traer a colación lo que ha pasado con nuestra historia. Igualmente me parece válido porque cuando recordamos también otra vez remembramos qué queremos y hacia dónde debemos de forjarnos. Quiero decirles de que estoy ahora desempeñándome como defensora delegada para indígenas y minorías étnicas. Ya en estos momentos está en marcha, junto también con otros ajustes que se realizarán allí a los diferentes roles de las delegadas que están después del defensor nacional, la sugerencia que he realizado con el tema del cambio de nombre. No estoy de acuerdo tampoco con que seamos minorías étnicas, y con muchísimo respeto del tema indígena, porque da una sensación equivocada. Entonces, mi propuesta es defensora delegada para los grupos étnicos, derecho de los grupos étnicos, defensa de los grupos étnicos en Colombia. Quiero empezar diciéndoles de que, si bien es cierto, nosotros siempre estamos otra vez retrotrayéndonos a 1851 por considerar que allí se abolió la esclavitud en Colombia. Realmente desde 1812 se comenzó este trabajo. Estuvo decretada en la Constitución de 1812 de Cartagena, pero no fue implementada. Ya al año siguiente, realmente con la Reconquista, que justamente estaba comandando Pablo Murillo, esto quedó desechado. Se llevaron más de 40 años para que pudiera estar, como es hoy, abolida definitivamente en Colombia. Y ahí es clave decirlo, de que desde la historia de nuestro país, personajes también como Simón Bolívar, en 1810, justamente para ganar esta batalla que tan importante había asumido, justamente una de sus ofertas y propuestas para que nosotros nos vinculáramos allí como pueblo negro en esa defensa libertaria fue de que él estaría dando pues la libertad inmediatamente. Igualmente ofrecieron también los españoles que se vincularan a toda la cuadrilla español para esa defensa, ofreciendo lo mismo, el tema de la libertad inmediata. Solamente ya con muchos ires y venires, porque habían bastantes dificultades, realmente pudo en 1851 empezar este proceso a principios de este año, cuando José Hilario López se determinó ya fue elegido como presidente de Colombia. José Hilario López
inicia en 1850, pero ya en 1851 él establece y promulga en el 21 de julio. En mayo de 1851 se termina todo el proceso definiéndose la abolición, y en julio 21 de 1851 se da este proceso. Quiero resaltarlo porque si empezamos a ver lo que sucedió después, bien es cierto que se dio la libertad del pueblo negro. Sin embargo, se le dio, sí, un título para ello, para que fuera realidad. Él tuvo que, en su momento, determinar de también que se resolviera la situación a los esclavizadores, porque la idea era de que estos no se opusieran más, como había pasado en los últimos 40 años, y a raíz de eso tuvo también que pagarle a ellos lo que ellos reclamaron en su momento por la libertad de los esclavizados. No fue una libertad donde todo el pueblo colombiano estuviera consensuado, donde los esclavizadores colombianos estuvieran determinando de que ese era el mejor camino a seguir para la inclusión, sino que tuvo que pagar justamente por la libertad a cargo del presupuesto nacional en esa época. Ya después vienen a darse, otro tipo de situaciones. Nosotros conocemos en su gran medida el tema de la convención, el 169, el convenio 169 de la OIT. En este convenio se reconocieron a nivel internacional varios derechos a los pueblos indígenas y por ahí mismo a los pueblos tribales. Nosotros ya en esta constituyente del 91 y la constitución del 91, si bien es cierto, ahí se reconocieron una gran cantidad de derechos que hoy justamente son los que se están reclamando de que sean realmente implementados en Colombia. También es de resaltar de que tuvimos una dificultad como pueblos negros en Colombia en la participación en esta constituyente. Eso justamente generó a que nuestros voceros no fueran nosotros mismos, sino en gran medida los pueblos indígenas que estaban en esos momentos organizados, a quien agradecemos también ese apoyo, pero que quedó todo pendiente en la Constitución para ser desarrollado posteriormente. Y ya después de esto, esos derechos colectivos que establece la Convención de OIT, el convenio 169 fue acogido por Colombia en la misma Constitución. Allí se establecieron derechos colectivos tan importantes como es la defensa del territorio. En eso atañe justamente que a territorios tanto indígenas y como afros. En estos momentos, hoy todavía estamos en esa lucha. Yo creería que la Constitución del 91 empieza a marcar una diferencia porque deja en letra realmente incluido todo el asunto que nos atañe para nosotros poder desarrollarlo. Hoy más que nunca, nosotros a portas de lo que está sucediendo en Colombia, de que estamos a portas de la suscripción de una paz estable y duradera para todo el país, pero que no puede quedar solamente en un documento. Es necesario también que como los pueblos negros, así mismo como están haciendo los pueblos indígenas, así mismo como están haciendo también la población rum, puedan tener un asiento claro, determinado y específico donde quede esa letra chiquita para efectos de poder determinar esa inclusión y desarrollo real y efectivo en los territorios, porque también somos conscientes que en el marco del conflicto armado en Colombia, la población negra ha sido de las más afectadas. Hoy a eso incidido en que justamente todavía tengamos muchísimos atrasos, no solamente en conectividad, vías de comunicación, en el desarrollo del tema de la educación de calidad para nuestra gente, sino también en el tema de acceso a la salud. Un ejemplo que podría yo decirles hoy, hablando de mi departamento, el departamento del Chocó, es cómo, según la misma certificación del registro que está ahora en el Instituto Nacional de Salud en Colombia, en estos momentos tenemos ya 28.000 personas registradas en medio de lo que está sucediendo de esto de la malaria. Todos sabemos de que hay una epidemia de malaria en Colombia y que ha cogido mucha fuerza. De estos 28.000, 19.700 son chocuanos. Eso significa de que más del 60-70% está en un territorio étnico, un territorio que tiene el 89% de la población negra de ese mismo departamento. ¿Qué viene de eso a traer? De que justamente están en unos territorios donde es la excusa de la dificultad en el acceso, dificultad de que comunidades no tienen ni siquiera un enfermero, dificultad de que no hay una adecuada prestación del servicio de salud. Por todas estas teorías,
muchas personas inclusive están falleciendo allí mismo sin que sean traídas o sacadas al casco urbano o atendidas, justamente prestándole la atención en salud, dándole el medicamento que se requiere, ni tampoco remitiéndole a donde se requiere, porque no hay una adecuada prestación tampoco de las IPS. Entonces, tipos de ejemplos así empiezan a mostrarnos cómo todavía, si hemos avanzado muchísimo, hoy es necesario que toda esta gran construcción de políticas públicas, porque las estamos viendo día a día, empiecen también a aplicarse realmente en el territorio colombiano. Empiece eso a redundar en el beneficio de todas las comunidades étnicas en el país, y esa es una de las tareas que se está realizando desde la delegada. Nosotros tenemos a cargo el acompañamiento en primer medida a la toma de declaraciones de los pueblos étnicos que han sufrido el rigor de la violencia, para que sean asimismo incluidos en la reparación colectiva y no sea una excusa que por el desconocimiento de estas comunidades, muchas veces muy alejadas, no lleguen a tener acceso a lo que hoy por hoy tendrá que reconocer la unidad de víctimas en apoyo justamente del Ministerio del Interior. Igualmente de asistir a los territorios étnicos en promulgar y darles a conocer a las poblaciones étnicas afro, indígenas, cuáles son sus derechos fundamentales, igualmente cuáles son los derechos que ya han estado reconocidos a través de ese desarrollo de la misma Constitución que tenemos en Colombia. También tenemos un gran, no solamente interés, sino una gran responsabilidad como Defensoría Nacional, en estos momentos nosotros ser un actor muy importante en el acompañamiento y verificación de lo que sucederá justamente en el posconflicto. Nosotros vamos a jugar un papel muy importante en donde día a día se tendrán que hacer tanto las declaraciones de lo que sucede en territorio, tanto las afectaciones de lo que allí también suceda, independientemente del asunto que es otra cuestión, sino que por mandato constitucional que nosotros tenemos en el tema de ONU. Entonces, estamos muy prestos y desde ya haciendo esa labor de establecer cuáles son los principales derechos desde cada delegada y cuáles son las obligaciones y necesidades sentidas que tenemos nosotros que presentar para poder realizar un trabajo bien serio, concienzudo, pero que también sirva para impulsar lo que es el desarrollo de las políticas públicas en el país. Yo creería de que hoy actos como este son demasiado importantes en el sentido de que visibiliza la labor nuestra. Hemos llegado día a día a espacios que antes estuvieron vedados y eso es parte de la historia. Pero también tenemos que hacer total reconocimiento. Y una de las situaciones que hoy quisiera comentarles como problemática que veo todavía, que tenemos que tener mayor incidencia, la situación de la mujer negra en Colombia. Y digo dificultad en el sentido de que, si bien es cierto, hemos podido avanzar en el tema de bancada, en el tema de que se pueda establecer una ley de cuotas, en el tema de acceso igualitario también a votar, todavía tenemos muchas dificultades en el tema de la representación. ¿En qué sentido? Todavía tenemos esa dificultad que ha sido histórica de que a los negros cuando se les abole la esclavitud se les dice, ustedes ya son libres, pero vean qué hacen, se abren a correr. Las mujeres en su gran mayoría no tenían ningún tipo de recurso a trabajar en el tema de servicio doméstico porque era una forma de poder seguir adelante. Los hombres igualmente como albañiles. Hoy por hoy ya se ha generado una revolución que cada vez va haciendo posible llegar a más espacios de poder, pero a más espacios de incidencia. Yo creo importantísimo el tema de insistir en el tema territorial. El tema territorial coge demasiada importancia, sobre todo ahora, en esta época donde vamos a tener un posconflicto, donde la mujer tendrá que tener una incidencia porque es la que ha echado al hombro justamente la defensa de los derechos de sus hijos. Ha tenido que asumir la guerra con un mayor rigor porque ha quedado viuda, ha quedado sin marido y ha tenido que asumir el tema de la familia extensa, sobre todo en nuestras comunidades negras. Y por último, todavía se sigue viendo esos factores discriminatorios en cuanto al tema de acceso a partidos, en el tema de recursos económicos para poder patrocinar una campaña o otro tipo de dificultades en donde todavía se dice no es posible. Ya se ha marcado un hito en la historia. Estuvimos nosotros, justamente con usted, Zulia, cuando fue representante a la Cámara, abriendo también ese paradigma después de la alcaldía de El Chocó, de Quibdó Chocó. Hoy por hoy estamos viendo cómo sí, avanzamos tanto en donde se tuvieron más de 15
por ejemplo, mujeres participando en la política, pero no salió una sola diputada, una sola concejal. Entonces empieza eso a reflejar la mirada de que no tenemos todavía todo el camino dispuesto. Es muchísimo necesario de parte de todos nosotros comprometernos y seguir trabajando, y muchísimas gracias. Muy bien, y ha llegado un momento bastante especial para todos en el desarrollo de este evento, y es la entrega de unos reconocimientos que se pensaron durante la organización de este evento y que de una u otra manera lo que hace es valorar el esfuerzo de cada uno de los representantes afrocolombianos, bien sea desde los altos cargos del Estado o desde las diferentes organizaciones, incluso todas las iniciativas que, como hemos escuchado a lo largo de este evento, se han sacado adelante en beneficio de nuestra población. De esta manera hago un llamado al doctor Francisco Herrero, director del Instituto Nacional Demócrata, a la doctora Guillermina Bravo Montaño, honorable representante a la Cámara, presidenta de la bancada afro, para que sean ellos quienes hagan entrega de dicho reconocimiento. Sí, claro, me indican, y por favor invitamos a todos los representantes de la bancada afro que en este momento hacen presencia en este evento para que nos acompañen acá en esta ocasión. Como les decía, voy a hacer lectura de lo que plasma este reconocimiento, este diploma. Dice de la siguiente manera: contiene el logo de ambas organizaciones, del Congreso de la República, del Instituto Nacional Demócrata, y dice de la siguiente manera: la honorable bancada afro del Congreso de la República y el Instituto Nacional Demócrata NDA se complacen en hacer entrega del reconocimiento Luis Antonio Robles 2016 por su labor en la defensa y beneficio del pueblo afrocolombiano. Se hace entrega en la ciudad de Bogotá el día 11 de mayo del año 2016. Gracias. Muy bien, vamos a dar entonces lectura a las personas que estarán recibiendo este importante reconocimiento. El primer llamado es para el doctor Luis Gilberto Murillo, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Invitamos a la doctora Carmen Inés Vázquez, viceministra del Interior, para la participación e igualdad de derechos. Asimismo, el llamado es para la doctora Zulia Mena García, viceministra de Cultura. Se entrega también un reconocimiento a la doctora Nigeria Rentería, defensora delegada para los derechos indígenas y las minorías étnicas. Ahí está recibiendo, ya recibió la doctora Zulia Mena García, viceministra de Cultura. Igualmente, se otorga este reconocimiento a la doctora Rosa Belisa Góngora, directora de Asuntos para Comunidades Afro, Raizales y Palenqueros del Ministerio del Interior. Muy bien, de esa manera un fuerte aplauso para todas las autoridades afro del gobierno.
Muy bien, a continuación vamos a hacer mención a las organizaciones e instituciones académicas por su labor en la búsqueda del beneficio del pueblo afrocolombiano. Son organizaciones y de antemano se debe recalcar que el agradecimiento y el reconocimiento es en general para todas las organizaciones existentes en el territorio nacional por su constante labor en beneficio de la población afrocolombiana. En esta oportunidad se tomaron en cuenta algunos criterios por parte de los organizadores del evento y en ese sentido se va a hacer lectura de aquellas que hoy recibirán el reconocimiento, pero haciendo la claridad, la salvedad, que ese agradecimiento y reconocimiento se extiende en general para todas las organizaciones del país. Iniciamos entonces llamando a FROSBIC, Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas. Reciben entonces por la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas a FROSBIC. Por la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas ANAFRO, también se hace entrega de un reconocimiento para ANAFRO. Ahí está la representante. A continuación, hacemos un llamado a la Asociación de Mujeres Afrocolombianas Emprendedoras del Distrito de Buenaventura. El llamado ahora es para la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas, CENOA. Hacemos un llamado a continuación al Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral Atrato Cocomacia. Llamamos a continuación al Consejo Laboral Afrocolombiano CLAF. Consejo Laboral Afrocolombiano CLAF. La Corporación Señor de los Milagros también recibe un reconocimiento. Hacemos un llamado a la Defensoría del Pueblo del Departamento del Chocó. La Fundación Afrocolombiana Arcoíris Comunidad LGBTI. Se entrega también un reconocimiento a la Fundación Escuela Folclórica del Pacífico Sur, TUMAC.
recibe reconocimiento Proceso de Comunidades Negras, PCN. La Red Departamental de Mujeres Chocuanas también recibe. Bueno, me confirman que lamentablemente no pudieron estar en el evento, pero desde luego se les guardará su reconocimiento. Universidad ICESI Cali, Centro de Estudios Afrodiaspóricos. Hacemos un llamado también a la Universidad Santiago de Cali. El Movimiento Nacional Cimarrón, que en el momento no se encuentra presente, también recibe reconocimiento, el cual se les estará enviando. De esta manera concluimos la entrega de reconocimientos a las organizaciones afrocolombianas que se han destacado por su constante labor en beneficio de estas comunidades en todo el territorio nacional. ¿Falta Frodes? Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados, AFRODES, también recibe reconocimiento. Por la Ley Antidiscriminación, Ley 1482 del año 2011, recibe reconocimiento el doctor Carlos Alberto Baena López. Es una moción de reconocimiento número 00 del 2016, la cual me permito leer, dice de la siguiente manera: por medio de la cual se expide una moción de reconocimiento al doctor Carlos Alberto Baena López. La mesa directiva de la Honorable Cámara de Representantes, en uso de sus facultades, atribuciones, considerando que la Ley Quinta de 1991, Reglamento del Congreso de la República de Colombia, en su artículo 41, numeral 9, facultó a las mesas directivas de ambas cámaras para expedir mociones de duelo y de reconocimiento cuando ellas sean conducentes, que el doctor Carlos Alberto Baena López es abogado especialista en gerencia de impuestos de la Universidad Externado de Colombia, MBA en gestión pública de la Universidad de los Andes, magíster en gestión urbana de la Universidad Piloto, que además realizó altos estudios en negociación y alto gobierno de la Universidad de los Andes, que el doctor Carlos Alberto Baena López, ex senador de la República durante el año 2010-2014, actual presidente del movimiento político Mira, del cual es cofundador, se ha caracterizado por ser un fuerte promotor de los derechos de las minorías, especialmente de las comunidades afrodescendientes, razón por la cual fue el autor de la Ley 1482, Ley Antidiscriminación, ley que cumple 5 años, que el doctor Carlos Alberto Baena López, como reconocimiento a su liderazgo político en defensa de los derechos de los afrocolombianos, participó como ilustre invitado en el evento de conmemoración del Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud y entrega de la tercera edición de los reconocimientos afrosocialistas 2012 en Madrid, España,
que la gestión del doctor Carlos Alberto Baena López en la defensa de los derechos de los afrocolombianos y su compromiso con el pueblo chocuano le hicieron merecedor de ser condecorado en el año 2012 como ciudadano de honor de Quibdó para el mundo, que el doctor Carlos Alberto Baena López se ha distinguido por orientar su trabajo hacia la gestión pública y social con un modelo de oportunidad para todos, transparencia administrativa, renovación urbana y de movilidad, con inclusión social, respeto hacia el medio ambiente y el ciudadano, que el doctor Carlos Alberto Baena López ha demostrado en su actuar responsabilidad y liderazgo. Se ha convertido en un ejemplo a seguir para las presentes y futuras generaciones de hombres y mujeres que, como él, aportan con sus acciones a la consecución de un mejor país. Que el doctor Carlos Alberto Baena López cumple con todos los requisitos exigidos por la resolución número 0353 del 2011 para la expedición de mociones de reconocimiento. Gracias a estos líderes por esa interesante y muy importante iniciativa, de la cual en este momento se empodera la representante, la doctora Guillermina Bravo Montaño, presidenta de la bancada Afro en el Congreso de la República. Se extiende un saludo muy especial también en este evento al señor Dimas Ernesto Orjuela Micolta por su aporte y creación de la resolución 097 del 2003, que otorga el 4% de los cupos de la Universidad del Valle para el ingreso y diferenciación en el no pago de la matrícula. Esta resolución es conocida como una acción afirmativa que permite creación de cupos especiales para la población negra en otras universidades. Bien, ya para concluir el desarrollo de este evento, nuevamente le cedo el uso de la palabra a la honorable representante, doctora Guillermina Montaño Bravo, para clausurar el mismo. Bravo Montaño. Bueno, damos entonces por terminado este evento, pero no será el último. En las conclusiones, sabemos que hay muchas personas que están trabajando en pro de la población afrodescendiente. Hemos avanzado en este proceso de lucha en favor del mejoramiento y de los derechos de la calidad de vida de las comunidades afrodescendiente, negra, raizal y palenquera de este país. Se ha iniciado un camino y debemos terminarlo empleando los valores ancestrales que nos han enseñado. Con claridad, unidos, vamos a continuar construyendo este país con justicia y equidad. La bancada afro del Congreso de la República hará seguimiento a las acciones afirmativas que plantea el decenio afro, evaluando, controlando para mejorar el rumbo y alcanzar los objetivos que la comunidad ha venido trabajando. Hay que acompañar a los territorios en su lucha por la equidad. Apoyamos entonces la consulta previa. Una petición hecha de participar la comunidad afrodescendiente en los diálogos de La Habana y prometemos una audiencia pública para que sean ustedes, las comunidades, los consejos comunitarios, las organizaciones sociales de base, que nos cuenten los avances, la evaluación, el control de sus territorios en cuanto a acciones afirmativas. Muchas gracias y sean ustedes muy felices.
¿Cómo no pensar en sus manitas, en su carita, si desde que está con nosotros solo pienso en su futuro? Por su salud, por su educación, cada niño cuenta.